la porción que voy a exponer el día de hoy es la parte final del libro de Hechos de los Apóstoles. La parte final del libro de Hechos de los Apóstoles, un libro que muestra las obras de Jesús y el Espíritu Santo a través de sus discípulos, el progreso del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma durante aproximadamente 33 años. Y el propósito de Lucas, el autor, fue dar a conocer a Teófilo, a quien está dirigido el libro, y además a nosotros hoy en día, que nada ni nadie puede impedir la marcha victoriosa del Evangelio de Cristo. Y como ustedes saben, esta es la promesa de la Gran Comisión, en Mateo 28, del 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hechos nos muestra precisamente que la iglesia no es una obra del hombre, sino de principio a fin es la obra de Dios. Y siendo una obra de Dios en la que participamos, nada puede detener ese avance. Estamos exponiendo este libro pasaje a pasaje en la Iglesia Fuente de Gracia, y hoy compartimos también con ustedes. Llegamos al final de la exposición de este libro canónico de Hechos, pero el avance del reino de Dios continúa hasta lo último de la tierra. Hoy vamos a ver los obstáculos que pretenden imponerse para limitar el avance del reino de Dios, pero que son frustrados y muestran la victoria del Señor. En el anterior capítulo, el apóstol Pablo fue trasladado desde Cesarea hasta Roma por su apelación a César. Recordemos que Pablo no quiso ser juzgado por los judíos en Jerusalén como se lo proponía Festo, el gobernador de Judea, porque ellos solo querían declararlo culpable sin un juicio justo y asesinarlo. Entonces, por esto se vio obligado a apelar a César. Pero ni los intentos del judaísmo para limitar la fe cristiana, ni sus deseos de matar a Pablo, ni la cárcel y la corrupción de los gobernantes pudo limitar el plan de Dios. El Señor había prometido a Pablo que sería su testigo en Roma. Entonces el Señor permitió soberanamente todas estas situaciones para hacer su voluntad. Pablo fue transportado en barco desde Cesarea en compañía de Lucas y Aristarco. El destino era Italia y desde ahí podían continuar por tierra hasta Roma. Iban en un barco carguero que se detenía en varios puertos, haciendo escala en Asia, en donde se hizo el transbordo para continuar. Pero después de un gran recorrido que iba hasta Creta, en buenos puertos, decidieron aventurarse a entrar a una tormenta, a pesar de que nadie navegaba en ese tiempo y que Pablo les advirtió de no hacerlo. Por su imprudencia fueron arrastrados a la deriva hasta naufragar, perdiendo la carga y el barco, pero salvando sus vidas. Finalmente, ante el naufragio, los soldados querían matar a los presos para que no se escaparan, pero Julio, el comandante, no lo permitió. El Señor, fiel a sus promesas, preservó sus vidas. Ni la imprudencia y necedad de los hombres, ni la tormenta, ni el plan de los marineros para abandonar el barco, ni el plan de los soldados para matar a los presos pudieron frustrar el plan de Dios. Entonces, en nuestro texto vemos que cuando los 276 náufragos llegaron a la playa, estuvieron a salvo, pero ellos no sabían dónde estaban, no reconocieron al instante la isla. Ellos habían estado a la deriva en medio de una tormenta y por la niebla no habían podido ver las estrellas ni el sol para ubicarse. Entonces, solo fue cuando ya estuvieron en la isla que supieron que se llamaba Malta. Ellos se dieron cuenta seguramente al preguntar a las personas de la isla. Los habitantes de Malta
eran descendientes de los fenicios. Los fenicios habitaron la costa del mar Mediterráneo. El nombre Malta, en el dialecto fenicio, es Melita, que se puede traducir como un lugar de refugio. Malta tenía muy buenos puertos que servían de refugio a los barcos mercantes en medio de la tormenta. Y el dialecto fenicio pudo tener algún parecido con la lengua hebrea y aramea. Entonces, para Pablo fue fácil la comunicación con las personas de la isla. La isla de Malta está ubicada entre Cilicia y la costa de África y mide unos 30 kilómetros de largo y 14 kilómetros de ancho. Malta tiene también dos islas vecinas que se llaman Gozo y Comino. En los tiempos antiguos, los que sobrevivían a un naufragio así como este, cuando llegaban a las playas corrían el riesgo de ser asesinados o de ser tomados como esclavos. También los griegos y los romanos se referían a las personas que no hablaban la lengua con la lengua griega, con la palabra bárbaroi. En Malta se hablaba un dialecto fenicio. La palabra bárbaros representaba peligro. Pero en este momento, aunque fueran considerados bárbaros en su idioma, fueron muy amables y fueron muy hospitalarios con sus acciones. Hicieron todo lo contrario a lo que este nombre negativo decía. Lucas dice que las personas en estos lugares le recibieron muy amablemente. Desde el año 218 a.C., la isla estuvo bajo el dominio romano. Entonces, cuando las personas de la isla vieron a un centurión romano, podemos imaginar que ellos mostraron cierto respeto. Sin embargo, ellos atendieron humanamente tanto a los presos como a los soldados romanos. Ellos mostraron mucha amabilidad y hospitalidad, incluso por 3 meses. Ellos dieron todo lo necesario a 276 personas durante 3 meses. Fueron muy generosos. Los náufragos estaban con frío, temblando, en medio de la lluvia, con su ropa mojada, y las personas de la isla encendieron un fuego para darles calor. El versículo 3 dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Pablo en el barco sirvió a los tripulantes con su prudencia, con su consejo, con su ánimo, con su consuelo y atención. A veces tuvo que llamarles a comer porque se habían olvidado de comer en medio de la tormenta. Y ahora vemos que sigue siendo un siervo y ayuda en la fogata. Él quiere mantener ese fuego para calentar a todos. Pablo estaba dispuesto a servir a otros en necesidad. Cada creyente debe tener siempre esa misma disposición humilde de servicio. Somos llamados a eso. Debemos pensar y buscar la forma de estar sirviendo a otros y no esperar que los demás se animen en actuar. En medio de la tormenta que nos afecta a nosotros mismos, podemos servir también a otros, y eso puede ser de gran testimonio. En nuestro tiempo el Señor nos provee oportunidades de servir, aun cuando nosotros también estamos pasando por la misma tormenta. También Pablo sirvió a soldados que hace unos minutos lo querían matar. Recordemos que cuando el barco encalló y todos iban a naufragar, los soldados lo primero que pensaron era matar a todos los presos, pero Julio, el centurión, no permitió hacerlo. Entonces Pablo está sirviendo a sus propios enemigos, a los que lo iban a matar hace unos minutos. Sirvió a los tercos y obstinados que no le hicieron caso, y que a pesar de su consejo los llevaron a sufrir en el mar, una tormenta, un tifón, que es lo que vemos ahí en el texto del capítulo 27. Sirvió a delincuentes que iban con él para ser enjuiciados en Roma. Sirvió a personas idólatras y también sirvió a sus hermanos en Cristo. Estaban Lucas y Aristarco. De igual manera sirvió a todos. Pablo sirvió sin mirar esas diferencias. Pablo sirvió sin merecimiento. Ellos no hicieron nada para obtener algún beneficio de Pablo, sino todo lo contrario.
Y esto nos llama a pensar, en primer lugar, ¿en dónde estamos? En la tormenta. ¿Dónde estamos en la tormenta? Si estamos sirviendo a otros o estamos esperando ser atendidos. Si servimos de nuestra necesidad como Pablo, mientras tiembla de frío, él sirve a otros para curar el frío, un servicio sacrificial, o si tenemos excusas para servir. Nos llama a tomar en cuenta que la vida cristiana se expresa de manera práctica en el amor y el servicio a los más pequeños y necesitados en el reino y fuera del reino. Debemos servir tanto a los menospreciados y despreciados de igual manera que a los importantes de la sociedad. Y no esperamos recibir ninguna retribución. El punto es que estamos sirviendo a Cristo. El mismo Señor nos dio este ejemplo en Marcos 10:42 hasta el versículo 45. Escuchemos con atención. Mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes en su potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. De nuevo, en el capítulo 27, vemos que el llamado que tenemos al servicio es real. Algunas iglesias han olvidado su rol de servicio. Muchas veces se han enfocado únicamente en la parte intelectual, sin una práctica de la fe hacia la sociedad. Entonces, Pablo se dispuso a buscar leña para colaborar en mantener este fuego, esta fogata, pero al echar las ramas al fuego, una serpiente que estaba huyendo del fuego se prendió de su mano. Esa serpiente sintió el calor y trató de huir y se prendió a la mano de Pablo, se colgó a la mano de Pablo. Y según podemos deducir de la reacción de las personas de la isla, la serpiente lo mordió. Pero Pablo echó la serpiente al fuego. Y esas personas vieron la víbora colgando de su mano y pensaron que Pablo era un criminal, que era un asesino. ¿Pero por qué pensaron eso? Ellos fueron testigos de una liberación milagrosa en este naufragio. También ellos pudieron ver los soldados que custodiaban a Pablo y ellos llegaron a la conclusión que Pablo era un preso que esperaba juicio por un crimen. Entonces pensaron que otro incidente de amenaza mortal sobre Pablo era señal de que la justicia no le dejaría vivir. Los nativos conocían ya el efecto de la picadura de estas serpientes. Ellos con claridad muestran que nadie sobrevivía a esa picadura. Es posible que los nativos creyeran en Dike, la diosa griega de la justicia, y pensaron que esa diosa no le dejaría escapar. Entonces estaban esperando ver los terribles síntomas de esa picadura y pues la hinchazón, el dolor y la muerte. Pero el texto dice que cuando Pablo echó la serpiente al fuego, no le pasó nada. Ellos esperaron, pero no pasó nada. La picadura no hizo ningún efecto. Tal vez a otros en la isla ya ellos habían visto que eran picados y morían. Pero el Señor libró a Pablo una vez más de la muerte. Y eso no fue un evento fortuito, sino que el Señor tiene el control. El Señor mostró su dominio sobre el efecto de la picadura y la serpiente. La promesa del Señor era que Él comparecería ante César para dar testimonio. Y nada ni nadie podría ser obstáculo a los planes del Señor. Ni la tormenta y el mar agitado, ni la imprudencia de los hombres, ni el intento de los soldados por matarle, ni el veneno de una serpiente. Como leemos en Isaías 46:10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Su voluntad y su plan no pueden ser frustrados. En segundo lugar, el ser librado milagrosamente del veneno de la serpiente no puede ser una regla para todas las personas, sino que tenía que ver con el tiempo apostólico, igual que los milagros y las señales portentosas. El Señor envió y autorizó
a sus discípulos y les respaldó preservándoles en medio de todas estas cosas. Eso muestra que el Señor seguía obrando en señales portentosas por medio de sus discípulos. En las Escrituras encontramos que las señales no eran algo continuo, sino que hubo periodos específicos donde este tipo de señales portentosas eran frecuentes. Incluso pasaron muchos siglos en que no se veían este tipo de señales. Son muy notorios en señales portentosas los tiempos de Moisés, con las plagas en Egipto, Elías y Eliseo, incluso resurrecciones, y Jesús y los apóstoles. Los milagros siguieron a través de los días de los apóstoles, pero llegaron a ser menos comunes, menos frecuentes hacia el final de la era apostólica. También las señales en la palabra siempre apuntan a una realidad espiritual mucho mayor. Pablo habla de las señales de apóstoles en 2 Corintios 12:12. Los apóstoles estaban poniendo en evidencia su autoridad apostólica para poner los fundamentos doctrinales de la iglesia. La identidad de Pablo como un instrumento de la revelación, como un hombre enviado y respaldado por Dios, era entonces evidente por este tipo de señales. Y aquí podemos encontrar una similitud con esto que pasa con la serpiente, algo similar con Marcos 16:18, en donde leemos en la parte A, tomarán en las manos serpientes. El pasaje sigue diciendo, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, aunque aquí pues no fue que Pablo tomara intencionalmente la serpiente, sino que al estar sirviendo a otros, pues fue picado por la serpiente. Estas promesas fueron dadas a los apóstoles. Algunos se registran en las escrituras, como este tema pues similar al de la serpiente, pero beber cosa mortífera no lo vemos en el relato de las escrituras, pero muestran, además del poder preservador de Dios en ellos, que Satanás no puede impedir el avance del evangelio. Las fuerzas del enemigo no les dañarán frustrando el plan de Dios. Pablo fue el último de los apóstoles, entonces ya no tenemos ese tipo de señales hoy en día. Hoy en día algunos toman esos textos y los aplican de manera equivocada. Hace un tiempo vi una secta que tenía todo tipo de serpientes en sus reuniones, supuestamente cultos de adoración, y el culto consistía precisamente en jugar con serpientes basados en este pasaje, mientras estaban supuestamente en un trance espiritual que según ellos eso impedía que las serpientes les hicieran daño. Sencillamente la serpiente picó a varias personas y algunos fueron heridos y parece que al parecer alguno de ellos murió por esa imprudencia, y ese movimiento estuvo bajo investigación precisamente por la imprudencia de los líderes al permitir una cosa como esta. Algunos se arriesgan hoy en día a tomar medicinas y esperar que el Señor, pero no tomar medicinas y esperar que el Señor les dé salud. Y eso sencillamente es tentar al Señor. El apóstol Pablo sufrió muchas situaciones difíciles y dolorosas en su ministerio, como necesidades diversas, tribulaciones, peligros, y como hemos visto como vemos aquí en estos capítulos, estos últimos capítulos, la tormenta y la picadura de una serpiente. En todas esas cosas Pablo no se buscó las tribulaciones o el dolor, sino que el Señor lo introdujo en esas situaciones y en medio de eso el Señor le sustentó. Servimos a otros sin tentar a Dios, en el lugar donde nos pone, y en ese servicio hay muchas dificultades, pero el Señor hace su voluntad en todo esto. El Señor ahora nos llama a recibir la medicina y los avances científicos con lo que Dios obra también en nuestras vidas. Él ha permitido que la ciencia avance con ese propósito. Precisamente Pablo iba acompañado de Lucas, que era un médico. Él nos llama también entonces a orar y a esperar su voluntad. Entonces, en el mar turbulento como en la tierra, Pablo mostró que estaba respaldado por Dios. Lo que vemos es que sí hubo sufrimiento y angustia en el barco, y en tierra pues tenemos esta situación, hay dolor, hay sufrimiento, pero en todo esto el Señor preservó a Pablo. Para nadie será grato encontrarse en medio de un tifón en el mar, o ser amenazado de muerte, o encontrarse con una serpiente que le muerde mientras hace lo bueno. Todas estas cosas, hermanos,
son amenazas de muerte, de limitación absoluta del plan de Dios. Hay dificultad, hay incomodidad en el camino del servicio, pero el Señor nos llena de gozo, el Señor nos edifica cuando vemos su supremacía en esas adversidades. Adversidades que verdaderamente pretenden frustrar absolutamente el plan de Dios, pero que no lo logran. Entonces, cuando los nativos vieron que la picadura no hizo efecto, descartaron que Pablo fuera un delincuente, pero se equivocaron de nuevo al decir ahora que era un Dios. Un punto importante aquí es que las personas sin el conocimiento del Evangelio siempre ven a los demás más culpables de muerte que ellos. Y cuando ven que les acontece alguna tragedia, inmediatamente declaran que es el juicio de Dios por sus pecados. Pero lo que debemos saber es que la sentencia de muerte por el pecado está sobre toda persona. Todos necesitamos la misma gracia de Dios. Los nativos de Malta se veían a sí mismos como exentos de algo tan terrible. Eso es lo que dice una persona cuando se le expone la doctrina del pecado. Muchos dicen, yo no he matado a nadie, no he hecho algo malo, entonces yo no merezco eso, y mucho menos la muerte. Pero si a este le suceden tragedias, es porque debe merecerlo. Esa actitud revela su concepto de justicia propia. Ellos eran un pueblo idólatra, supersticioso, aun cuando eran hospitalarios. En el libro de Eclesiastés leemos, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. La retribución que deben esperar de Dios por cualquier pecado es la muerte y la condenación, como lo vemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Como dice también nuestro catecismo, cada pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. La pregunta número 84. Pablo es un hijo de Adán. Él nació bajo condenación y muerte. Es esclavo del pecado. Además fue un homicida antes de conocer a Cristo. Él merecía la justa ira de Dios, pero Cristo le llamó y le perdonó. Jesús ha cargado con nuestra condenación en la cruz para darnos su justicia. Cristo es ofrecido en la palabra hoy como quien nos libera del pecado y la condenación y nos da vida en abundancia. En segundo lugar, la serpiente representa a Satanás. Cristo aplastó la cabeza de Satanás. Cristo recibió la herida de la serpiente en el calcañar cuando fue a la cruz, pero aplastó su cabeza. Entonces Satanás no tiene ninguna potestad sobre el pueblo de Dios. Satanás no podría frustrar su influencia venenosa, no podría frustrar los planes de Dios. Él no puede evitar la extensión del reino. El Señor Jesucristo ha prometido estar con su pueblo en la extensión del reino. Entonces, no debemos temer, debemos avanzar en el trabajo de servirle. Tampoco el veneno del enemigo tiene un efecto engañador sobre su pueblo escogido, ni puede resistir la verdad de Dios en el Evangelio. El Señor Jesucristo entró a la casa del hombre fuerte y le ató. El Señor ha limitado a Satanás para saquear su reino. Entonces, ni el pecado, ni la muerte, ni Satanás pueden detener los planes del Señor. Las personas de la isla, los versículos 7 al 10, continuaron siendo muy amables. El gobernador de la isla, Publio, les dio alojamiento por 3 días. El título, un hombre principal, nos da a conocer que este hombre era un hombre poderoso ahí en la isla, el gobernante tal vez, era un hombre adinerado, tenía propiedades cercanas a esta playa donde llegaron los náufragos, y el papá de Publio estaba enfermo, tenía fiebre y disentería, dice el versículo 8. La disentería es una inflamación en el intestino que producía, era producida por una infección bacteriana y producía una fiebre alta. Ese era uno de sus síntomas. El día de hoy se sabe que esta enfermedad se daba por el consumo de la leche de las cabras en estos lugares.
Pablo visita a ese hombre y ora por él, le impone las manos y lo sana. Pablo está de nuevo sirviendo a los más necesitados. Y esta noticia se extendió a todos los habitantes de la isla que tenían enfermedades y venían a Pablo para ser sanados. Esas personas también les mostraron respeto y amabilidad, los atendieron muy bien. Por el siguiente texto, el versículo 11, sabemos que ellos estuvieron 3 meses en la isla. Entonces estuvieron 3 días en la casa de Publio y después fueron a las casas de las personas de la isla y se hospedaron en esas casas. Y además, cuando se fueron, ellos les dieron provisiones para el camino. Hermanos, aquí vemos en primer lugar que Pablo es un hombre de testimonio y servicio. En ese texto, igual que en el viaje por barco, no vemos a Pablo dando un discurso como él acostumbraba a hacerlo. En el barco son muy pocas las intervenciones y cuando interviene son intervenciones muy cortas y no son específicamente predicaciones del Evangelio. Él les da consuelo, él les da ánimo, pero son intervenciones muy cortas y más bien se resalta su testimonio práctico. En el barco les servía animándoles a comer, advirtiéndoles de los peligros, dándoles consuelo en medio de la pérdida. Y ahora vimos que Pablo está temblando de frío, está prendiendo un fuego para darles calor y está sanando a los enfermos. En medio de la tragedia y la necesidad, él está mostrando el carácter práctico de la fe. En segundo lugar, vemos que esas personas son agradecidas. Esas personas responden con mayor generosidad. Ellos correspondieron y reconocieron la ayuda y servicio de Pablo con regalos. Los náufragos llegaron a Malta sin nada, con frío, cansados, con hambre, y salieron suplidos con víveres y regalos. Y sea que estas personas hayan conocido al Señor o no, lo que vemos es que reconocieron que Pablo, Lucas y Aristarco eran especiales a los ojos de Dios. Ellos reconocieron el gran poder de Dios en sus siervos. Hermanos, la influencia del Señor a través de nosotros es reconocida por las personas alrededor, aun cuando esas personas no hayan sido convertidas. Creo que aunque no se nos hable de la predicación explícita de la palabra, lo más seguro es que en 3 meses hospedado con ellos, pues Pablo tuvo que haber dicho algo, haber dado algún testimonio, así sea pequeño. Acompañó su expresión práctica de la fe con una predicación del Evangelio. Es muy posible. Sin embargo, el texto no dice nada. Pero aún así, digamos, si fue así o si no fue así, lo que vemos aquí es que Lucas hace un énfasis. Él quiere mostrarnos o quiere resaltar más el carácter práctico del Evangelio en situaciones de necesidad con los creyentes y los no creyentes, con los amigos y con los desconocidos. Para ellos debió ser extraño ver a un hombre con ese respaldo de Dios en cadenas y en sumisión. Fue extraño ver a un preso sirviendo a otros. No sabemos si ahí surgió una iglesia, o por lo menos resultó un creyente. Lo que sabemos es que ante el testimonio de Cristo los hombres deben responder ante Dios. En el mundo nos debemos conducir como siervos de Cristo, resplandeciendo en una sociedad de tinieblas, en medio de esos escenarios, y el Señor será glorificado. Como en este pasaje, tal vez ni nos enteremos del resultado de nuestra influencia. Podemos estar preparando el terreno para que otros más adelante puedan cosechar el Evangelio. No sabemos, tal vez sea en el cielo que veamos los resultados. El Señor también habló a sus discípulos de la hospitalidad, de que en el camino tendrían lo necesario para servir. En Mateo 10, del 40 al 42 leemos: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Aquí vemos que esas personas fueron sumamente benevolentes con Pablo, sus amigos y con la tripulación. En otros escenarios, el apóstol Pablo tuvo que sacudir sus pies porque rechazaban el Evangelio, porque
no les recibían ni siquiera, o sea, no había la menor muestra de hospitalidad. Pero aquí vemos una recepción especial hacia ellos. Versículos 11 al 6. Entonces, después de los 3 meses en la isla, zarparon para seguir el viaje a Roma. El pasaje dice que iban en una nave alejandrina que estaba pasando el invierno en la isla. Recordemos que esos barcos transportaban grano constantemente desde Egipto hasta Roma. La insignia del barco era Castor y Pollux, que son los nombres de los hijos de Zeus, hermanos mellizos. Los marineros tenían esto como un amuleto, creían que eran deidades que los protegían en el mar. Pero esos barcos entonces exhibían esas deidades, esos amuletos para protegerse. Es como hoy en día los que ponen pegatinas o cosas en los carros de imágenes religiosas de ídolos para estar protegidos, o cargan con ciertos amuletos para protegerse. En contraste, el barco que naufragó tal vez tenía esas insignias, pero sabemos que esos eran falsos dioses, que no pudieron librarles, sino fue el Señor quien les libró de morir en el mar. El recorrido que iban a hacer era de 100 kilómetros entre Malta y el puerto de Siracusa en Cilicia. Ese recorrido era corto y se podía hacer en un día. Los versículos 12 y 13 nos muestran el recorrido. En Siracusa están 3 días, el pasaje no dice la razón, pero lo más seguro es que se quedaron ahí, posiblemente por 2 razones. Las condiciones climáticas, porque todavía estaban en la estación de invierno, estaba todavía el clima mal, y también la descarga del grano. Era un barco que hacía varias paradas para descargar el grano, y eso pudo hacerse en 3 días. Después fueron a Regio y luego, aprovechando la dirección del viento, a Puteoli. Julio el centurión quería continuar el recorrido a Roma por tierra. El recorrido desde Puteoli era de 5 días. Ahí encontraron algunos hermanos y de nuevo vemos aquí la hospitalidad. Ellos se quedaron con ellos 7 días, lo recibieron los hermanos. En esos lugares había una comunidad cristiana. Esa comunidad surgió después de Pentecostés. Esas personas conocieron el Evangelio ahí en la predicación de Pedro y llevaron el mensaje a esos lugares, como vemos en Hechos 2:10. En el año 49, Claudio expulsó a los judíos, incluyendo a los cristianos, por conflictos que había entre judíos y cristianos ahí en Roma, y algunos se ubicaron en Puteoli. Y de la misma manera que en Sidón, Julio le permite a Pablo ir a sus amigos. Julio es el centurión y le está dando permiso a Pablo para que vaya y se refugie ahí en la casa de sus amigos y sea atendido por ellos. De nuevo vemos la confianza de Julio, un centurión romano, hacia Pablo. Pablo ha mostrado en su prudencia, en su servicio, en su respeto a la autoridad, que es una persona confiable. Y aunque no siempre la expresión práctica del cristianismo consigue beneficios y respuestas favorables, vemos que en algún momento sí. Entonces Julio le da ciertas libertades. Después de esto, según vemos en los versículos 14 y 15, pasan a Roma. Ya los hermanos habían comunicado de la llegada de Pablo, entonces salieron a recibirle. Unos llegaron a un lugar que se llama el Foro de Apio. Es un lugar a 65 kilómetros donde los viajeros descansaban, y otros llegaron a las 3 tabernas, a 48 kilómetros al sudeste de la ciudad. Tabernas quiere decir una tienda o un mesón. El Foro de Apio y las 3 tabernas estaban sobre la vía Apia antes de llegar a Roma. Y todo esto fue de mucho ánimo para Pablo. Ver a sus hermanos viniendo a él, y él dio gracias a Dios, seguramente porque vio cumplido el propósito del Señor. El Señor le había anunciado que él llegaría a Roma, y el Señor cumple sus promesas. Y además de todo, el Señor trajo a sus hermanos a que le recibieran, y dice el pasaje que su presencia le fortaleció. Hermanos, ver a otros creyentes en unidad apoyando el servicio y la extensión del reino de Dios es de mucho ánimo y aliento. Debemos pensar en cómo nuestro apoyo en palabras y acciones hacia los que sirven enseñando el Evangelio puede animar
y llevar al gozo en el servicio. Eso también fue un gran testimonio de amor y compañerismo para Julio y para los demás. Entonces siguieron su camino durante 2 días aproximadamente a pie y en compañía de los hermanos y llegaron a Roma. Eso debió ser muy impactante para Julio, ver a esas personas apoyando el ministerio de Pablo, ver el movimiento cristiano en acción, la hospitalidad, el amor, todo lo que ha visto este hombre en el camino de la fe. Y el centurión llega hasta aquí y entrega los presos al prefecto militar. Pero Pablo entonces fue tratado de una manera especial, se le permitió vivir aparte, en una casa alquilada, solo con un guarda. Más adelante, el versículo 30 dice que era una casa alquilada, pero todavía él tenía las cadenas, dice el versículo 20. Muy bien, versículos 17 al 20, tenemos la primera reunión con los judíos. Al llegar a Roma, después de 3 días, Pablo convoca a los principales judíos y lo hace con toda la amabilidad y sobre todo con familiaridad. Él les llama hermanos. Además de esto, vamos a ver que Pablo no quiere ser hostil ni a los judíos ni a los romanos, y para eso él va a omite en su discurso, con sus palabras, ciertos detalles sobre cómo actuaron con él los judíos y los gobernantes romanos en Jerusalén. Y él les expone su caso. Él fue arrestado sin hacer nada, dice él, contra el pueblo judío o sus costumbres, en el versículo 17. Narra cómo fue arrestado en Jerusalén y presentado a las autoridades romanas con esos cargos, solo dice eso. Entonces vemos que Pablo no dice específicamente todos esos abusos de los judíos y los romanos hacia él, sino que tiene cuidado de no ser odioso a ninguno. Pero para recordarlo, Pablo fue arrestado porque unos judíos en Asia lo acusaron de meter a unos griegos al atrio de Israel. El atrio donde no podían entrar los gentiles. Y en ese momento fue echado del templo y fue capturado para ser ejecutado. Pablo no estaba haciendo nada malo en Jerusalén. Él era inocente. Él incluso no entró a griegos al templo. Él estaba incluso cumpliendo con algunas ritualidades de los judíos, un voto de nazareato para acercarse aún más a los judíos y a partir de eso compartirles el evangelio en un ambiente de confraternidad. Pero ellos fueron muy hostiles, fueron violentos hacia él. Inicialmente, recordemos que estuvo bajo la custodia del comandante Claudio Lisias. Ellos lo querían matar y prácticamente Claudio Lisias lo arrebató de sus manos. Luego fue entregado a Félix. Y después de 2 años con Félix, fue entregado a Festo. Y con él apeló a César. Y por la misma iniciativa de Festo, él apeló su caso ante Agripa II. Y lo que vemos ahí, pues es la corrupción y los intereses de cada parte. Recordemos que Félix y Festo buscaban congraciarse con los judíos. Félix quería un soborno de Pablo, y pues como no lo recibió, lo dejó preso 2 años. Vemos en Hechos 24-26. También los judíos trajeron un abogado, Tértulo, que sagazmente adulaba a Félix con mentiras para ponerlo de su parte y acusaba a Pablo falsamente, Hechos 24:2. Recordemos también que los judíos en 2 oportunidades querían armar un complot contra Pablo, una emboscada, actuaron como fuera de la ley, como guerrilleros. La primera vez fue librado por Claudio Lisias y la segunda vez fue librado por Festo. Y en todas esas audiencias a Pablo no se le pudo condenar, sino que siempre se dedujo que era un asunto de la religión de los judíos. En esos escenarios podemos ver que el inconveniente era no aceptar la realidad de que los gentiles en Cristo eran ahora un solo pueblo con los judíos, sino 2, que nadie puede ser salvado cumpliendo la ley o circuncidarse, que la doctrina de la resurrección de los justos y de los injustos es una doctrina que se enseña desde el Antiguo Testamento y que Cristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que murió y resucitó de los muertos y es la esperanza de Israel. Entonces, no había cargos ante la ley romana. No se le podía exigir para él cárcel porque no había ningún crimen contra la ley romana. Y los judíos no pudieron negar que en el Antiguo Testamento estaban consignadas las doctrinas que él estaba enseñando, pero aún así le mantuvieron preso.
Pablo no quiso ser juzgado por los judíos en Jerusalén. Festo se lo propuso. Festo era el gobernador de Judea. Y no quiso hacerlo porque ellos querían sencillamente declararlo culpable en un juicio. Ellos querían era hacerlo ir hasta Jerusalén, llevar hasta Jerusalén, y entonces ahí querían asesinarlo. Entonces Pablo se vio obligado a apelar a César. Por eso todo este viaje. Incluso Agripa, al escucharlo, confirmó su inocencia. El caso fue llevado a Agripa, y tal vez de manera muy necesaria, solamente porque el gobernador no tenía razones para enviarlo a César. No sabía qué escribir, de qué acusarlo, o cómo organizar sus ideas para informar al emperador de enviar a Pablo a César. Y Agripa no encontró tampoco cargos en él. Incluso Agripa dijo que pues, debía que, si no hubiera apelado a César, debía haber quedado en libertad. Pero Pablo se abstiene aquí de dar todos estos detalles de los judíos y de los gobernantes romanos, toda esta corrupción, porque él no está buscando acusarlos. Él no busca, no tiene esa intención de acusarlos. Y Pablo explica que esta apelación a César no fue para atacar a los judíos de algún cargo, aunque ellos, como vemos, verdaderamente habían actuado repetidas veces de una manera rebelde. Incluso eso se podría ver como una oposición a Roma, porque querían arrebatar a Pablo de la autoridad competente. O sea que Pablo les está diciendo a estos judíos que su apelación a César no tiene como propósito llevar un cargo contra ellos, sino demostrar que no existen cargos ante Roma para mantenerle preso y dar testimonio del Señor Jesucristo. Entonces Pablo ha reunido a esos judíos para darles a conocer la razón de sus cadenas, que es precisamente la esperanza de Israel, el evangelio de salvación, pero sigue siendo prudente, cuidando sus palabras, para poder tener un puente o una oportunidad de hablarles, hacerse judío al judío. Y de hecho, lo consigue. Ellos responden que pues no les ha llegado ningún tipo de información, ni de manera oficial, ni ningún hermano ha ido a informarles nada, pero están interesados en conocer el testimonio de Pablo porque en Roma ya hay una iglesia cristiana y los judíos saben que se está extendiendo. Entonces, de una manera formal, quieren conocer sus creencias y se ponen de acuerdo en reunirse, y Pablo aprovecha esa oportunidad para presentar el evangelio. El Señor le anunció que él predicaría en Roma y ese es el cumplimiento. Entonces vienen muchos a escucharle. Él está en una casa alquilada, lo tiene ahí retenido, pero él puede recibirlos, y Pablo se dedica enteramente a testificarles del reino de Dios y de Jesús en la ley de Moisés, y en los profetas, dice ahí el versículo 23. Y les demuestra con las escrituras que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Él hizo lo mismo que Jesús con los discípulos en el camino de Maús. Recordemos, Lucas 24-27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, la Biblia es cristocéntrica. El Antiguo Testamento señalaba y tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús aseguró ser ese cumplimiento en el mismo capítulo 24 de Lucas, el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los judíos debían recibir este testimonio que era claro en el Antiguo Testamento y que se había cumplido en Jesús. Jesús es la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás, el profeta prometido como Moisés, a quien deberían oír, la simiente de Abraham, el descendiente de David, con un reino estable y eterno. Dios hecho carne, que vino a su pueblo y cumplió todo lo profetizado y cumplió todas las demandas de la ley perfectamente. Él es el sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es nuestro sumo sacerdote que por el sacrificio de sí mismo tuvo redención y llevó nuestro juicio y condenación en la cruz, muriendo y resucitando en victoria para reconciliarnos con el Padre. En base a esa obra, nos concede perdón y vida eterna al confiar en su nombre, y todo eso nos es dado como un regalo, por gracia. Y él vino a su pueblo, pero
vemos repetidas veces en el ministerio de Jesús y los apóstoles, los suyos no le recibieron. Algunos asentían, dice el versículo 24, y otros no creían. Entonces hubo desacuerdo, tuvieron discusión, y Pablo les exhortó diciendo: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de ese pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sano. Pablo está citando Isaías 6, del 1 al 10. Ellos conocían muy bien las palabras de Isaías. Recordemos que después de la visión de Dios, Isaías fue enviado a los israelitas, pero sus corazones estaban endurecidos por el pecado y la incredulidad. Y ante las palabras de Isaías, solo se apartaron más del Señor. Efectivamente, el pueblo no creyó a su anuncio, sino que se endureció. Ellos conocían la palabra del Señor, su anuncio, pero siguieron en su ceguera espiritual. Y Pablo de la misma manera ve que la mayoría ante su enseñanza no cree. Pablo les dice que su incredulidad entonces ya había sido dada. Esa profecía se cumple en ellos, que rechazan al Señor. Pero ese pasaje además describe la razón aún así no creen, pero ellos son responsables de su incredulidad. La causa es su pecado. Y eso les impide oír, ver y entender. Y como resultado, pueden creer y ser salvados. La razón es que todos los hombres están enceguecidos y sordos. No pueden oír, ver y creer por su cuenta en Cristo. Necesitan la intervención del Señor. A pesar de la buena explicación de Pablo, a pesar del conocimiento de las Escrituras, ellos no creen. El Señor también citó el mismo pasaje de Isaías cuando enseñó la parábola del sembrador. Al inicio de esa parábola es interesante que él dijo, oíd. Y al final él dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso está en Marcos 4:9. El punto es que el oído espiritual lo da el Señor a los suyos. Pablo se había esforzado en enseñar el evangelio con gran detalle, pero aún así ellos no iban a creer. Y el Señor ya conocía esto. El Señor sabe quiénes son suyos. Y en la parábola del sembrador, los discípulos, después de la parábola, le preguntaron sobre el significado. Ellos no entendían. Marcos 4:11 y 12 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí vemos con claridad que el ministerio del reino de Dios es revelado a los suyos, a su pueblo elegido. Solo ellos pueden creer. Por eso el Señor abrió el entendimiento a los hombres en el camino de Emaús. Lucas 24:45, volvemos al mismo capítulo, 24:45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, para que pudieran creer lo dicho de Jesús en la ley, en los profetas y en los salmos. Sin esa intervención del Señor es imposible creer. Otro pasaje también en Lucas 10:21. Lucas 10:21 y 22. Leemos lo siguiente. En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo no quiera revelar. Aquí vemos que el Señor escondió estas cosas de los sabios y entendidos y las reveló a los niños, a los que reciben el Evangelio, el reino con sencillez y humildad. Y es voluntad del Señor
y el Señor lo revela soberanamente a los suyos, a los elegidos. Entonces Pablo además les dice que a los gentiles es enviada la salvación de Dios y que ellos van a oír. El plan de Dios no se detuvo por la incredulidad, el plan de Dios es victorioso. Dios ha determinado que ellos van a oír, que van a ser buena tierra, como en la parábola del sembrador. Los gentiles somos igual de incrédulos y pecadores a los judíos, pero la diferencia es el propósito y la determinación soberana de Dios. Él asegura que van a recibir el evangelio y eso es por gracia. Los gentiles creyentes son injertados al pueblo de Dios como un solo pueblo, con el mismo evangelio, las mismas promesas y el mismo destino, bajo Cristo, la cabeza, el Israel de Dios. Y volviendo al texto, después de las palabras de Pablo, los judíos se fueron discutiendo. Ellos no creyeron. Hermanos, hoy es el día de la salvación. Hoy anunciamos el evangelio de gracia, la salvación en Cristo, como Pablo lo hizo a los judíos y los gentiles. Ese mensaje es un llamado al arrepentimiento y a la fe, a confiar en Cristo como nuestro redentor y sustituto, como tu redentor y sustituto. No hagas como los judíos, que a pesar de recibir el mensaje del Señor, antes se endurecieron más y lo rechazaron. Y para los que son creyentes, somos llamados a agradecer al Señor por el milagro de la salvación en nuestras vidas, a servir a otros llevando el evangelio de Cristo. Pablo siguió dando testimonio desde esa casa alquilada por 2 años. Él no terminó ahí su ministerio, él siguió sirviendo y podemos imaginar todo lo que hizo Pablo desde ese lugar, compartiéndole a los soldados y los soldados cambiando como los cambiaban de lugar, llevando también el mensaje a otros. Eso fue un instrumento, un canal, como los caminos romanos. El Señor se vale de muchas cosas para servir a sus propósitos. Hoy en día estamos utilizando esta avenida, el internet, las redes para podernos comunicar, así como los caminos romanos sirvieron en ese tiempo. Él siguió preso, pero tenía permiso de los romanos para recibir a los que a él venían, para predicarles el evangelio. Y no se sabe por qué duró 2 años en la cárcel. Lo más seguro es que los acusadores judíos no fueron a Roma para presentar los cargos y lo dejaron libre. Pues parece que estuvo en libertad por algún tiempo y siguió testificando en diferentes lugares. Sabemos por Romanos 15:24 y el versículo 28 que Pablo tenía interés en llegar a España. Entonces, según la tradición, Pablo fue puesto en libertad y emprendió un 4º viaje misionero, de nuevo, según la historia, según la tradición, recorriendo posiblemente España y las regiones del sur de Francia, y parece haber ido a Creta y también haber visitado algunos lugares donde se habían plantado iglesias. Luego, por la segunda carta a Timoteo, sabemos que de nuevo fue encarcelado en Roma, pero esta vez la situación era muy diferente, se le trataba como un criminal, ya algunos le habían abandonado, solo Lucas estaba con él, un hombre llamado Alejandro le había causado muchos daños, y estaba sujeto con cadenas, esperaba su ejecución, le dice 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. De acuerdo a la historia y a esos pasajes, es posible que Pablo muriera en Roma durante la persecución de Nerón en el año 64 después de Cristo. Hermanos, en conclusión, el día de hoy aprendimos que hemos recibido del Señor un llamado a servir a otros con el evangelio de manera práctica. Mientras peregrinamos en este mundo caído, somos llamados para mostrar nuestro carácter de siervos en medio de la tormenta. Debemos pensar y buscar la forma de estar sirviendo a otros y no esperar que los demás se animen a actuar. Servir en medio de la tormenta que nos afecta a nosotros mismos, servir con sacrificio, aún de nuestra necesidad, es un testimonio visible a los que nos rodean. Debemos servir tanto a los menospreciados y despreciados, de igual manera que a los importantes y poderosos de la sociedad. Nuestra amabilidad y servicio debe ser conocida de todos los hombres. Debemos servir sin esperar algo a cambio.
un servicio libre a los que no pueden corresponder, a los que nos odian, los que no pueden retribuir, los que están en calamidad, los pecadores, sin poner por su pecado limitaciones para servirles, para mostrarles ese amor de Cristo en nosotros. El punto es que cuando servimos a otros en necesidad, servimos a Cristo. La vida del reino se expresa de manera práctica. Entonces debemos evaluar en nuestra comunidad, en la iglesia, qué oportunidades de servicio nos permiten mostrar la gloria del Evangelio de Cristo en nosotros. Tal vez sea el ánimo, consuelo, consejo, ayuda material, acompañamiento. Hay muchas cosas que puedes hacer hacia otros. Más ahora en esta situación de pandemia, tenemos una amplia oportunidad de servir a otros, aún de nuestra necesidad. También vemos que hay dificultad, hay sufrimiento, hay incomodidad en el camino del servicio. No es ir de pétalo en pétalo, sino que hay ciertas espinas, pero el Señor nos llena de gozo y nos edifica cuando vemos su supremacía en esas adversidades. No hay nada que tenga el plan de Dios. En segundo lugar, vemos que nada ni nadie puede frustrar ese plan, ni el pecado, ni la insensatez de los hombres, ni la incredulidad, ni la amenaza de muerte, ni Satanás puede oponerse al avance conquistador del Evangelio. El plan de Dios no se detiene por la incredulidad de los hombres. El Señor obra en los corazones de los suyos y los llama irresistiblemente a Él. Los obstáculos, las mismas persecuciones, en vez de limitar el reino, permiten que el Evangelio se extienda a otros. Hermanos, esto nos anima para ir y llevar el Evangelio, sabiendo que si el Señor está con nosotros, nuestro trabajo no es en vano. Aun cuando algunos rechazan el Evangelio, no es en vano. El Señor obrará en los suyos. Para algunos nuestro testimonio será para juicio, pero para otros será para salvación y vida eterna. No construimos nuestro propio reino, sino el reino, participamos como siervos en el reino del Señor. No buscamos nuestra gloria, sino la gloria de Cristo. Hermanos, el plan del Señor se cumplirá. El Señor les bendiga.